Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Yo soy Francisco Saborío, soy el director del Centro de Investigaciones Agronómicas. Es para nosotros un gusto tenerlo por aquí el día de hoy. Nos encontramos reunidos como consejo científico, más invitados que hemos invitado, valga la redundancia, para su charla del día de hoy. Le agradecemos el estar con nosotros y el tiempo que nos dedica. Eh, le voy a ceder la palabra a la doctora Geraldina Omaña, quien es la que coordina este tipo de actividades en nuestro centro y es nuestra subdirectora. Entonces, adelante, Geraldina. Buenos días, don Daniel. Un gusto poder contar hoy con usted aquí en esta actividad que tenemos los primeros lunes de cada mes dentro del Centro de Investigaciones Agronómicas, en sitio en el cual tratamos de tener los adelantos, ¿verdad?, de la tecnología y diferentes herramientas con que contamos como investigadores. A raíz de que mi compañera Paula es la que nos ayudó a hacer el contacto con usted y que pudiéramos tener la presencia suya aquí hoy, voy a pasar a Paula para que nos haga el favor de hacer una presentación, dado que ella conoce mucho mejor el sistema australiano y parte de su gran trabajo. Gracias, Geraldina. Buenos días, Daniel. Un gusto saludarte y bienvenido a estas reuniones de los lunes. Para mí es un placer que estés acá y también, bueno, una manera de mantener los lazos con Australia. El doctor Daniel Cozzolino trabaja actualmente en la Universidad de Queensland, específicamente en un instituto que se llama QAFI, que podríamos traducir como una alianza del gobierno de Queensland para fortalecer la innovación en agricultura, temas de agricultura y alimentos. Él también trabajó anterior a QAFI en el RMIT, que es un instituto muy reconocido en Melbourne de investigación y una universidad tecnológica principalmente. Se desenvolvió también como director del área de agronomía y profesor asociado en la Universidad Central de Queensland, también en el estado de Queensland, pero mucho más al norte, en una ciudad llamada Rockhampton. Trabajó como investigador principal en un programa de mejoramiento en cebada en la Universidad de Adelaide, al sur de Australia. También fue líder investigador en técnicas para análisis rápido en vino, técnicas utilizando justamente tecnologías de NIR. Esto con el Instituto de Investigación del Vino en Adelaide, una de las regiones más reconocidas por la calidad de vino en Australia. Él tiene amplia experiencia en métodos quimiométricos y espectroscópicos, utilizando tanto ultravioleta visible como infrarrojo cercano e infrarrojo medio, tanto para aplicación en campos de agricultura como composición de alimentos como tal, y también relacionados con medio ambiente, por ejemplo, aspectos como lo que es denominación de origen, trazabilidad de origen gracias a la tecnología NIR. Debido a su amplia trayectoria y su aporte en el campo, en el 2013 al doctor Cozzolino le dieron el premio Thomas Hirschfeld, que da el organismo internacional que coordina y reúne a todos los especialistas en espectroscopía NIR. Por lo tanto, este es un gran reconocimiento para el doctor Cozzolino por su trayectoria y tiene más de 300 publicaciones en revistas de alto impacto. Entonces, bueno, darle nuevamente la bienvenida a Daniel. Muchas gracias por estar acá. Daniel es de origen uruguayo, entonces tenemos la ventaja que la charla la va a dar en español. Y agradecerle la disponibilidad porque, bueno, también por la diferencia horaria en Australia en este momento es una medianoche, amaneciendo un martes. Entonces, de verdad que muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Adelante. Bueno, buenos días. Voy a ver si... me ponen un mensaje aquí que no puedo share the screen, no sé por qué. Ahora sí.
Puede intentarlo. Ya está. Ahora. Muy bien, primero muchas gracias a Francisco y a Geraldina por la bienvenida y gracias a Paula por lo que dijiste. No pensaba que ibas a leer lo que hice, queda de más, la verdad que no. A veces no sé por qué, pero nos da un poco de vergüenza cuando hablan de otros. Otros hablan de mí, anyway. Voy a tratar de hablar en español. Si se me escapa alguna palabra en inglés, sepan disculpar. Y si algo Span-English, peor, después pueden mandar email diciendo alguna cosa mala, pero espero que lo entiendan. Como decía Paula, yo soy ingeniero agrónomo y cuando hice mi PhD en Aberdeen fue que descubrí el infrarrojo, o sea, parte de mi tesis de grado, de posgrado fue usando el infrarrojo. Y de ahí empecé a utilizar el infrarrojo en distintas áreas. Y la idea de la charla de hoy es prácticamente presentarles algunas de mis experiencias y algo de información general. No voy a presentar nada de mis papers ni nada, o sea, eso lo pueden leer ustedes, pero la idea que tengo para esta charla es que tengan una idea de lo que es la tecnología y para qué puede usarse en distintas ramas de la agricultura. Como estoy acá en Australia y la Universidad de Queensland y prácticamente todas las universidades en Australia están reconociendo a los aborígenes, todas las universidades o cada charla que damos hacemos un agradecimiento a los aborígenes, en este caso a los ancestros que fueron los dueños y son los dueños de estas tierras en las cuales yo estoy hablando desde aquí, y darle agradecimiento a los aborígenes que han pasado, los que están presentes y los futuros. En la charla de hoy voy a tratar de darles un pantallazo de distintos aspectos de la utilización del infrarrojo y luego dejar un buen tiempo para que hagan todas las preguntas que quieran, que me parece que sería lo más importante de empezar a mover la pelota en ese sentido. Esto es un poco la idea que tengo para la charla de hoy, es presentarles qué es el NIR desde el punto de vista de lo que es ahora lo que hace mucho ruido en el área de la agricultura y alimentos, es la utilización de sensores y la Big Data. Luego, definir lo que es el NIR, cómo funciona, qué es una calibración, un pantallazo sobre la tecnología que existe y una serie de aplicaciones y consideraciones finales. Y para empezar, y como es tarde aquí en Australia, voy a tratar de hacer un poco una especie de cartoon humorístico que lo tomé de una revista del NIR hace unos 30 años que fue publicada el NIR News. Y la historia es así. Primero, la ubicación del infrarrojo en el contexto de lo que es la Big Data y la utilización de sensores. Por un lado, tenemos lo que es tradicionalmente, o lo que tanto en agronomía como en análisis de alimentos sabemos y utilizamos, es todos aquellos métodos de laboratorio que son altamente destructivos. Son invasivos, se destruye la muestra, o sea, tenemos que hacer
todo un muestreo, calcular el número de muestras, etcétera, llevarlas al laboratorio, destruirlas. Lo que significa eso es, las tenemos que moler, las tenemos que de alguna forma secar, etcétera, para luego realizar un análisis químico, usando un Kjeldar, usando un HPLC, usando un cromatógrafo de gases. Cualquier método que utilicemos necesita que hagamos un preprocesamiento de esa muestra, lo que es muy destructivo, es muy lento. A su vez, utilizamos una cantidad de productos químicos que son altamente perjudiciales al medio ambiente. Y una de las características importantes es que generalmente medimos un solo parámetro. O medimos proteína, o medimos un ácido graso, o una combinación de ácidos grasos, pero generalmente entramos en lo que se llama el análisis univariado. Y generalmente lo que trata de hacer, y siguiendo los principios de análisis varianza y muestreo estadístico, es que tratamos de quebrar la covarianza que existe en ese grupo de muestras o en ese experimento. A partir de los 70, 80, empezaron a aparecer toda esta serie de sensores, muchos de ellos que están basados en el uso de la espectroscopía. Y ahí, como muestra la figura, el dragón, en vez de cortarlo en pedacitos, el uso de estos sensores ha permitido o nos permite poder ver las muestras o los experimentos desde un punto totalmente distinto. En el caso, por ejemplo, de agricultura de precisión, podemos utilizar sensores remotos, en los cuales vemos la variabilidad de toda una chacra o de todo un campo sin tener que ir a sacar muestras específicas. La mayoría de estos métodos tienden a ser no destructivos, o sea, es una de las grandes ventajas que tiene el uso de espectroscopía y particularmente el NIR o el infrarrojo cercano, es que no es destructivo. Son muy rápidos, o sea, menos de 10 segundos podemos hacer la colección el escaneo de una muestra, y ese escaneo contiene una cantidad de información que luego tenemos que tratar de interpretarlo utilizando determinados métodos estadísticos. Este tipo de técnicas están reconocidas como las Green Techniques, porque utilizan prácticamente no reactivos, más allá de utilizar la energía eléctrica para hacer funcionar los instrumentos, no usamos ningún otro tipo de reactivo. Y las grandes ventajas que tiene es que es multivariado, y por un lado puede ser una ventaja, por otro lado puede ser una desventaja, pero generalmente una gran ventaja es multivariado, que podemos ver el dragón en su totalidad. O sea, vemos a la matriz entera sin chopearla, sin cortarla en pedacitos. Lo que lleva a que la forma de interpretar los resultados, la forma de analizar sea un poco distinta de lo que es el clásico de hacer la metodología. Y siempre comparo, y si no están de acuerdo conmigo, por favor, siéntanse en la libertad de no compartir, pero siempre que veo y analizo y veo este tipo de dibujitos acá, el uso de sensores y Big Data me lleva a mis años de agronomía, en el cual teníamos profesores que nos enseñaban a conocer el sistema en su conjunto. Todo lo que ahora mucha gente habla del holistic approach, los análisis del uso de sensores y Big Data nos dan la posibilidad de analizar y visualizar el sistema en su totalidad. Y eso creo que es una gran ventaja desde el punto de vista de la utilización de este tipo de técnicas en la agricultura y en el análisis de alimentos. Y este es el cartoon que les decía,
que encontré en una revista cuando estaba haciendo mi tesis, y está en inglés, y me van a disculpar por el inglés. Está este pequeño estudiante que ve lo que está, esa figura en el fondo, que le dice, esto es un espectro, y un profesor le dice, no es muy interesante. El estudiante que recién empieza a saber de lo que es el infrarrojo le dice que mucha gente dice que con este tipo de instrumentación se pueden hacer muchos análisis. Y el profesor todavía sigue escéptico de si es que se puede hacer o no muchos análisis con ese tipo de técnicas. Siguen conversando y el profesor le pregunta, pero bueno, ¿y por qué se llama NIR? Y esta es la parte que es interesante cuando empecé yo a utilizar el infrarrojo. Una de las tantas respuestas y una de las tantas cosas que el NIR tiene es que a veces determina o produce near impossible results. También muchas veces el uso de infrarrojo, el uso de estas técnicas nos llevan a tener algunos resultados que podrían ser impensables o imposibles, porque completamente de vuelta llevan a analizar el sistema en su totalidad en vez de analizar una muestra en particular. Y cuando analizamos el sistema en su totalidad y sacamos nuestro cerebro de focus en una sola variable, empezamos a tener, creo que, una cantidad de sorpresas de cómo funciona el sistema o de las cosas que están en el sistema que no podíamos verlas si solamente chopeábamos ese dragón en sus pequeños pedacitos. El NIR como tal fue descubierto por este señor William Herschel, era un astrónomo, y hizo un experimento en el cual encontró en esa figura que está ahí, que en una región que estaba más allá del rojo había un aumento en la temperatura que le llamó el near infrared. O sea, cerca del infrarrojo había un lugar en el cual aumentaba la temperatura pero que no se veía y lo llamó near infrared. O sea que el descubrimiento del infrarrojo se hizo alrededor del año 1800, pero no fue hasta el año 1960 en el cual se empezó a utilizar o se empezaron a ver los beneficios de la utilización de esta tecnología en distintas áreas, fundamentalmente en agricultura. El infrarrojo y parte de el visible y de varias técnicas en las cuales usamos en laboratorio están comprendidas en lo que es el espectro electromagnético, y particularmente en esta pequeña área entre las microwaves y el área visible es donde está el infrarrojo. Y el infrarrojo, particularmente el NIR, el Near Infrared, se ubica entre las longitudes de onda de 750 a 2500 nanómetros. Seguido a la NIR está el Mid Infrared, que es otra técnica que se está utilizando mucho también en la parte de alimentación y química, que son complementarias al NIR, y una combinación del NIR con otra forma de analizar la energía es el Raman. O sea que la mayoría de los sensores que se utilizan en este momento, lo que pueden ustedes leer en la bibliografía internacional, lo que pueden escuchar por ahí, que cuando gente habla de los sensores, la mayoría están basados en el uso de estas dos regiones del infrarrojo y Raman, y en algunos casos la combinación del NIR con el visible. En pocas palabras, ¿qué es el NIR o cómo funcionan este tipo de técnicas? Hacen uso de la luz. O sea, la luz
es utilizada para analizar las muestras, y esa luz que se utiliza para analizar las muestras forma un espectro, y ese espectro se interpreta a través del uso de computadoras. O sea que el uso de infrarrojo cercano es una combinación de luz, física y química, y otra componente grande del uso de computadores, en el cual inteligencias artificiales, algoritmos, análisis multivariado, son las fuentes de información que utilizamos para interpretar eso es lo que le llamamos el espectro. ¿Cómo funciona? O sea, funciona de que cuando la luz interactúa con la materia, con una muestra, esa luz determina que las uniones entre distintas moléculas, por ejemplo, entre el carbono y el hidrógeno, o el hidrógeno y el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, determina que vibren a distintas longitudes de onda. Y esas distintas longitudes de onda a las determinadas vibraciones determinan lo que está ahí en azul, atrás de esas pelotitas que están bailando, lo que es el espectro. O sea que la luz interactúa con la materia, con una muestra, produce la vibración de las longitudes de onda y eso determina un espectro. Lo importante del espectro es que tiene dentro de ese espectro la información química y la información física de una muestra, que es algo muy importante y algo que caracteriza exclusivamente al NIR, es que puede combinar tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas de una muestra. Y en algunos casos determina que ese espectro represente la huella digital o el fingerprint de una muestra. Y esto es muy importante desde el punto de vista, si queremos utilizar la tecnología en trazabilidad o provenance o determinar el origen de un alimento, porque sabemos que ese espectro de determinada muestra es característico de esa muestra y no de otra, como la huella digital de nosotros. Y dependiendo de las energías y las vibraciones en el infrarrojo cercano, el NIR, podemos determinar determinada combinación o existencia de distintas moléculas. Podemos primero identificar si una muestra tiene más agua o menos agua. Podemos identificar si hay compuestos aromáticos o no. Podemos identificar si hay más o menos proteína, si hay más o menos de grasa. Pero a su vez podemos identificar si hay presencia de doble enlace o carbonos o ácidos grasos saturados o insaturados, en el caso de los ácidos grasos. Podemos identificar determinados aminoácidos. Todo porque, desde el punto de vista químico, esas vibraciones tienen una energía determinada y es grabada o es grabada en el espectro. Lo interesante es que con el NIR es complementario al mid-infrared, y desde el punto de vista analítico el NIR y el mid-infrared son una de las dos técnicas más utilizadas en el área de farmacéutica, en el área forense, porque ayudan a determinar estas características especiales en determinados productos. En el caso de agricultura y de alimentos, estamos, como les hablé anteriormente, como estamos analizando el sistema en su totalidad, como estamos analizando ese dragón en su totalidad, el espectro como tal es muy difícil de interpretarlo a simple vista. Y es así que necesitamos la utilización de modelos matemáticos o de inteligencias artificiales para poder extraer esa información.
Y una de las cosas que caracteriza al NIR, que es diferente en el caso del mid-infrared y del Raman, y está en esta slide, lo quise poner, es lo complejo que llega a ser el espectro. Ahí tienen en rojo el espectro de trigo molido. Y debajo tienen los distintos compuestos individuales. Por ejemplo, tomamos una proteína y la analizamos como proteína pura. Analizamos celulosa pura, analizamos agua, y ahí ven el espectro del agua, el espectro de la proteína, el espectro de la celulosa, que ellos, como solos, como compuestos orgánicos individuales, tienen características específicas. Pero cuando están en la matriz, cuando están en un trigo, en una cebada, en un pedazo de carne, en un suelo, en una fruta, están todos en la matriz agregados, y es muy dificultoso de ver o interpretar a simple vista de ese grano de maíz, de ese grano de trigo, si hay más o menos proteína o humedad. Y esto es otra de las características del infrarrojo, es la complejidad que tiene en el espectro. O sea, muchas veces he visto que hay gente que dice, en este punto tenés más proteína o menos proteína. Si bien eso puede ser con 2 o 3 muestras, cuando tenemos muchísimas muestras, esa complejidad empieza a ser muy grande y es muy difícil de verlo a simple vista. Pero la complejidad, a su vez, si bien puede ser un enemigo, es un buen amigo, en el sentido de que esa complejidad sirve para poder analizar una muestra desde el punto de vista químico-físico, o puede servir para analizar una muestra desde el punto de vista de identificar una variedad de trigo con respecto a otra, o de determinar si un trigo estuvo sembrado en una chacra o en otra. Eso es la complejidad que tiene el espectro desde ese punto de vista, que no es solamente la suma de la celulosa, la proteína, sino todo lo que determina que ese trigo sea el trigo de Costa Rica y no sea el trigo de Uruguay, y que sea del trigo de Costa Rica del norte y no del sur, y así sucesivamente. Y como les explicaba anteriormente, esa complejidad necesita la utilización de matemática, en lo que se llama calibración. Y la calibración es simplemente cómo combinamos la fuente de información, lo que es el sensor por un lado, la fuente química por el otro, la ponemos junta en un modelo estadístico matemático, el cual utilizamos luego para poder predecir la información química de esa muestra. Y las calibraciones, cómo funcionan o cómo se construyen, es siguiendo más o menos esta slide. Tenemos calibración, muestras en las cuales usamos para calibración. Esas muestras son analizadas por la química de referencia, por Kjeldar, por Dry Matter, usando una estufa, utilizando un cromatógrafo de gases Oxoslet para hacer lípidos, etc. A su vez, esa muestra se escanea en el infrarrojo, en el NIR, y esa información de la referencia y del NIR se ponen en conjunto en una ecuación o un modelo de calibración. Y lo que hacemos luego es tratar de validar, utilizando muestras que no han sido utilizadas en esa calibración, de validar el método que se utilizó. Con ese procedimiento y comparando los errores que da o que produce el modelo de calibración con los errores que puede haber en la referencia, es que empezamos a construir ecuaciones en las cuales nos llevan a independizarnos del uso de la química.
y solamente usamos y analizamos muestras basadas en el espectro. Pero una cosa importante a considerar es que el error final que se tiene de esa ecuación es una combinación del error del laboratorio, o sea, del error de la referencia, del error del instrumento, o sea, de todo lo que es la parte electrónica del instrumento y todo lo que es que viene desde el punto de vista de la muestra, ¿sí? El muestreo, el secado, etc. La combinación de estos errores llevan al error general de una calibración de infrarrojo, tanto en el NIR como en el mid-infrared, como en Raman, como en el visible, más o menos tienen el mismo comportamiento. O sea que cuando comparamos el error del laboratorio de Kjeldahl con la predicción de proteína en un NIR, no solamente estamos comparando ese error de la referencia del Kjeldahl, sino que con un error del instrumento, sino que estamos combinando la referencia con el instrumento, con el error de muestreo, etc. Lo que lleva a que es una de las preguntas que mucha gente se hace, si el NIR o el mid-infrared pueden ser más precisos que el método de referencia. Y aquí tienen la respuesta. Muchas veces no, porque es una combinación de errores. Estos minutos anteriores fueron un pantallazo general de lo que es el origen de la información desde el punto de vista de la física y la química, cómo utilizamos la matemática para extraer esa información. Y lo que les muestro ahora son algunos ejemplos de distintos instrumentos que hay en el mercado. Esto es solamente una muestra, porque hay más de lo que les puedo mostrar aquí. Pero en la mayoría de los casos estamos dividiendo los instrumentos que hay en el mercado entre portables y de laboratorio. En la línea de abajo son algunos de los instrumentos de laboratorio que existen en el mercado, sobre todo de las dos compañías más grandes, que es la Foss y la Bruker. Y arriba una serie de distintos instrumentos portables que han aparecido y siguen apareciendo en el mercado. O sea, instrumentos que son prácticamente de la misma calidad y precisión que los métodos de laboratorio. O sea, esto era para que tuvieran una idea de lo que es la tecnología en este momento, que existen distintos tipos de instrumentación, y de vuelta, que dependiendo de la aplicación que quieran desarrollar, es el tipo de instrumento que existe en el mercado. Espero que en estos minutos sirvan de algo, posiblemente más que un pantallazo, fue agregarles más complejidad y hacerles un entrevero de lo que es el NIR, pero fue una idea de darles un pantallazo de lo que es el NIR y cómo puede ser el approach de desarrollar una calibración. Y ahora les voy a dar una serie de ejemplos para que vean algunas aplicaciones en lo que se puede utilizar el NIR en agricultura y en distintas áreas desde el punto de vista de agronomía, medio ambiente, suelos y alimentos. Como les dije anteriormente, hay una cantidad de trabajos publicados. No les voy a dar la información de las calibraciones ni nada por el estilo. Creo que lo más importante en este seminario es dar un pantallazo en lo que se está aplicando el infrarrojo. En la parte de alimentos, en determinar la composición química de alimentos, o sea, todo lo que es el análisis proximal, materia seca, cenizas, proteína, lípidos, ácidos grasos,
aminoácidos, en algunos casos macrominerales, se están midiendo con el uso del infrarrojo. Han aparecido algunos trabajos científicos en los últimos 10 años en los cuales hay trabajos y grupos experimentales en los cuales han demostrado que se pueden predecir las propiedades funcionales del alimento. Esto le agrega un valor más importante al alimento, al análisis, no solamente desde el punto de vista químico, sino que la parte funcional, que es la interacción o el potencial de interacción con la nutrición humana o animal. Y como les decía, hay trabajos en los cuales el análisis funcional de determinados ingredientes y productos está en algunos casos ya siendo utilizado por algunas industrias. Particularmente en el caso de las proteínas de origen vegetal, hay 2 compañías en las cuales ya están utilizando el uso de infrarrojo para determinar algunas propiedades funcionales en ese tipo de alimentos. Otra de las áreas en las cuales no solamente el NIR, pero el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el Raman, es en lo que es food traceability, food security, food safety. Y ahí pueden encontrar una cantidad de ejemplos en los cuales hay reportes en los cuales se puede monitorear y trazar el origen de los alimentos, si un alimento es auténtico o no, determinar distintos niveles de fraude, determinar la trazabilidad, determinar qué único es ese producto con respecto al otro. Y aquí, más allá de lo que es la composición química y funcional, el uso de este tipo de técnicas determinan no solamente una forma de asegurar al consumidor de lo que están comiendo viene de Costa Rica o de Australia o de Uruguay, sino que le están agregando a la industria, le están permitiendo a la industria agregar ese valor agregado en los alimentos. O sea, en este momento por ejemplo, la Comunidad Económica Europea es la más avanzada en el uso de estas técnicas. Están poniendo en el aceite de oliva, en algunas carnes, en la carne de cerdo, un sello que está basado en el uso del infrarrojo cercano. Y tengo un ejemplo luego que les voy a mostrar cómo es el paquete tecnológico que se está utilizando en la Comunidad Económica para agregar valor a un producto. O sea que es un área que es muy interesante y una área en expansión en este momento en el área de los alimentos. Y luego en otro ejemplo en el cual existe una serie de trabajos y recién están empezando a aparecer más, es en lo que es la parte de food safety, particularmente en lo que es en la medición de micotoxinas o microorganismos que afectan o que pueden tener un efecto en la salud humana o animal. Y se están utilizando como forma de un screening rápido para identificar si se tiene o no determinado microorganismo, o se están utilizando en las plantas procesadoras para así asegurar que ese producto no tiene ese tipo de microorganismos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la producción de pollos tienen en algunas de las compañías infrarrojo en el cual determina el nivel de contaminación con Escherichia coli que tiene la carcasa de pollo antes de salir de la planta de procesado. O sea que con eso, en vez de hacer un screening, hacer en un Petri dish un cultivo, automáticamente, y esto es de vuelta cada 5 segundos, en la planta de procesado que pasa un pollo, están identificando, detectando si tiene o no la presencia de Escherichia coli. O sea, de vuelta, son cosas que no son ciencia ficción, están siendo aplicadas en la industria y están aplicadas en la industria para asegurar
la seguridad alimentaria de determinados productos. En el análisis de fruta y productos hortícolas, la expansión que tiene el infrarrojo en los últimos 10 años ha sido realmente impresionante, tanto desde el punto de vista como aplicación de técnica rápida para mejoramiento genético, como en el otro lado de la escala para asegurar al consumidor la calidad de determinado producto. En rojo, en naranja tiene un producto ahí en el cual se utiliza en Japón, en el cual la persona que va al supermercado a comprar una manzana puede identificar si una manzana tiene alta contenido de azúcares o no, ya solamente basado en la medición del infrarrojo de ese tipo de manzana. Y una serie de nuevas aplicaciones en las cuales se está utilizando el infrarrojo. Esto es un poco más experimental, en áreas de experimentación, en el área de determinar la parte sensorial en humanos con respecto a con respuestas de determinados alimentos, a la respuesta de determinados alimentos en los humanos desde el punto de vista del sabor y del olor, el uso del infrarrojo en lo que es foodomics o omics tecnologías, sobre todo apuntando a los efectos del climate change, y la utilización de high throughput techniques en lo que es un área que se llama hyperspectral, que es una combinación de cámaras e infrarrojo que que posibilitan la obtención de una imagen del alimento en su totalidad. Con lo cual no solamente podemos caracterizar el alimento químicamente, sino físicamente, determinando, por ejemplo, en esa transparencia ahí, abajo es una tostada. Podemos ver cómo la tostada tiene el crust y adentro, en el medio, más soft, relacionado con el contenido de humedad que tiene esa tostada. Y esto lo están utilizando, por ejemplo, en mejoramiento genético de trigo, para determinar qué tipo de trigo se utiliza para producir determinados productos. Una de las grandes aplicaciones en este momento es cómo se utiliza el infrarrojo o estas técnicas para monitorear las cadenas productivas o los food value chains. Y una de las ideas es que en este momento con el infrarrojo podemos monitorear absolutamente cada una de las etapas de la value chain, lo que nos realmente agrega un poder analítico que antes no existía. Y sobre todo, siempre con los principios de que no tenemos por qué destruir la muestra, es un análisis muy rápido y prácticamente podemos tener esa información como hay casos en el teléfono celular. O sea, esto está llevando a que tengamos una revolución en este momento en el uso de este tipo de técnicas para analizar el value chain. Lo más importante de todo es que si bien generamos mucha data, esa data nos lleva a que podamos tener información y esa información producir nuevo conocimiento. Y es una de las cosas que en este momento se está explotando y nosotros aquí en Australia lo estamos tratando de hacer, es de empezar de vuelta, teniendo esta visión sistémica de la value chain, utilizando este tipo de técnicas, cómo podemos empezar a generar nuevo conocimiento. Si bien nos basamos en los principios de química, de alimentos, de física, etc.,
lo que sucede al correr de toda la cadena productiva o de valor agregado, lo podemos monitorear en forma distinta utilizando este tipo de tecnologías. Y las aplicaciones en las cuales estamos trabajando es que podemos, por un lado, tener los espectros y medir la calidad a través de ecuaciones de calibración, o podemos identificar el origen de determinados alimentos si un alimento viene de una región o de otra, con la idea de aplicación final que en un teléfono celular podemos obtener esa información prácticamente al instante. Y lo que es esta información puede ser utilizada por el consumidor para tratar de trazar y de identificar el origen de determinado producto. Desde el punto de vista de análisis, una de las cosas que hemos trabajado es en la parte de proceso y en lo que es prácticamente desde la obtención de un producto, de un ingrediente en la obtención de un producto. Este es un ejemplo de lo que es de monitorear la germinación de cebada en el proceso de producción de malta. Y lo que hicimos fue, esto es un infrarrojo, un Bruker, pusimos semillas en un baño María y estuvimos monitoreando el proceso de imbibición, o sea, todo el proceso de germinación de la cebada utilizando el infrarrojo cercano. El primer paso que hicimos fue tratar de predecir el contenido de agua. O sea, cómo era el contenido de agua que absorbía una cebada. Y ahí es la calibración que obtuvimos, el R cuadrado y el error estándar. Pero lo más importante, que es ahora una de las áreas que también estamos trabajando, es cómo podemos interpretar el espectro sin hacer calibraciones. Y una de las formas de interpretar el espectro es utilizando otro tipo de técnicas. En este caso, la información que está presentada ahí está combinando el microscopio electrónico del grano y cómo ese grano va cambiando, o sea, y esta información se basa en el espectro, cómo cambia de grano a las distintas horas de que ese grano fue embebido en agua. O sea que esta gráfica aquí muestra cómo puedo predecir el contenido de humedad o el contenido de agua que fue captada por el grano. En esta, lo que puedo predecir es cómo es ese rate, esa tasa de absorción de humedad por ese grano. Y esto es algo que fue interesante, que se lo mostramos a los productores de malta y quedaron realmente interesados porque, si bien algo que mucha gente se interesada es saber o cuantificar, en la industria estaban más interesados en saber cuál era la tasa de absorción de ese grano. Y lo que vimos es que distintos granos, distintas variedades, esas flechas iban cambiando, se hacían paralelas dependiendo del tipo de grano, en función del nivel de proteína y el nivel de almidón que tuviera. O sea que los productores, o sea, las cervecerías, estaban más interesados en este tipo de gráficas porque ellos podían ver cómo evolucionaba esa uptake de agua por parte del grano. Como les decía anteriormente, lo que es autenticidad y fraude es muy importante. Aquí les traje unos números muy interesantes, sobre todo el párrafo final. Entre 30 a 40 billones de dólares anuales se estima que es el costo de fraude en alimentos en el mundo. En un trabajo de Times, el New York Times, decían de que era más, te daba más plata hacer
fraude con alimentos que vender heroína o cocaína en el mercado de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es mucho más difícil poder identificar que se hace fraude en un alimento que vender cocaína o otro tipo de drogas en el mercado. Es así que la utilización de estas técnicas han llevado a que no solamente se utilicen en laboratorios, sino que, por ejemplo, en el Reino Unido, la policía del Reino Unido tiene una fuerza especial que se dedica a identificar el contrabando de alimentos. Una de las cosas que hicimos nosotros fue tratar de identificar, no el fraude, pero sí autenticar un vino que se estaba produciendo en Australia, que era muy característico de España, que era el Tempranillo. Entonces comparamos tempranillos que venían de España, de la zona de La Rioja y La Mancha, con tempranillos que venían de distintas zonas productoras de vino en Australia. Y lo que identificamos fue esto, que pudimos clasificar, como ven ahí en rojo, los vinos que venían de Australia de los vinos que venían de España. Pero lo más interesante de todo fue esos dos círculos que agregué ahí. Había un grupo de muestras que eran australianas, vinos australianos, que estaban muy juntos a unos vinos españoles. Y había unas muestras de vinos españoles que estaban muy cerca de unos vinos australianos. Y empezamos a preguntar por qué. El por qué fue muy interesante. En un caso, como pueden ver ahí, los vinos australianos, el productor de esa bodega había contratado a un ingeniero agrónomo que lo había mandado a España y que identificara en Australia suelos que tenían el mismo contenido de calcario, de carbonatos, de pH y de materia orgánica de los suelos de La Rioja en España. Y pueden ver ahí que el vino de esa bodega estaba matching el vino que se producía en La Rioja. En la otra punta, hacia abajo, puse same winemaking. En ese caso, el bodeguero estuvo haciendo una pasantía de 6 meses en La Mancha y estuvo copiando, entre comillas, o aprendiendo los métodos de vinificación que se hacían en La Mancha. Y los vinos que se producían en Australia, en esa zona de Australia, estaban matching los vinos que venían de la zona de La Mancha. Lo más interesante de esta transparencia para mí es que, primero, la importancia del origen, cómo podemos trazar el origen, pero a su vez cómo podemos asegurar o no al consumidor si un producto fue producido en un lugar o en el otro, o si quisiéramos hacer trampa, cómo podemos tratar de confundir al consumidor haciéndole trampa, tratando de imitar las características de otros países, en el país en el cual yo produzco. O sea, esto es la posibilidad que tiene el infrarrojo, la posibilidad no solamente el infrarrojo, pero otras técnicas, de tratar de poder monitorear este tipo de cosas. Y este es el ejemplo que les hablaba de mis colegas en España. Esto es el jamón ibérico, o sea, analizan el jamón ibérico, la grasa en el matadero. Esa información que tienen en el infrarrojo lo mandan a una nube de datos y esa nube de datos llega al consumidor. Cada uno de esos jamones tiene un código de barras y el consumidor con su teléfono puede identificar de dónde vino ese jamón y el contenido de ácidos grasos que tiene ese jamón, lo que hace que por partida doble el consumidor puede ver la trazabilidad, pero a su vez ver el valor nutritivo que tiene ese jamón.
muy rápido aquí les voy a mostrar algunas transparencias o slides de algunas otras aplicaciones del infrarrojo en el área de alimentos. Algunos grupos están viendo la utilización de estos métodos para estudiar la interacción entre alimentos y nutrición, en el cual se puede hacer el análisis de la saliva, de la orina, de las heces, etcétera, para poder ver y monitorear el estado nutricional e interacciones del alimento con el humano. En producción animal, una serie de aplicaciones, un poco como es el refrán, la imaginación es el límite. En la producción animal hay aplicaciones en el análisis de la calidad de la carne, en el análisis del forraje, en el monitoreo de distintos fluidos del animal, en el análisis de la leche, etc. Y desde el punto de vista de la agricultura, una de las aplicaciones interesantes es la utilización del infrarrojo para determinar la decomposición en los suelos. Este es uno de los trabajos que usamos nosotros en Viña, la determinación de carbono orgánico, de nitrógeno y de algunos elementos. Nuevamente, con la capacidad que tiene el infrarrojo de poder hacer esto en el sitio. No necesitamos de traer la muestra al laboratorio y de secarla, sino que podemos hacerlo en el sitio. Y a su vez la combinación de los sensores cercanos con agricultura de precisión, lo que ha llevado a la revolución desde el punto de vista en agricultura, en algunas aplicaciones, fundamentalmente de entender mejor lo que es la variabilidad, que en agricultura es realmente importante, cómo podemos entender la variabilidad, cómo podemos medir mejor la variabilidad, y desde ese punto de vista ver cómo puede cambiar la calidad de un producto o determinar los momentos de cosecha pensando o midiendo o monitoreando esa variabilidad. Y ya por último, dos de las últimas slides es la aplicación en el infrarrojo que implica, es la combinación de la matemática, de la muestra y la espectroscopía. Eso determina la aplicación. O sea, el NIR no es solamente comprar un infrarrojo. El desarrollar una aplicación no es solamente saber de matemáticas o análisis multivariado. La aplicación es tratar de saber lo que es la muestra, lo que quiero analizar de la muestra y cómo el análisis multivariado y la espectroscopía me ayudan para poder definir una aplicación. Y es algo muy importante porque cuando yo empecé con el infrarrojo tuvimos un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dijo: ustedes tienen que comprar un NIRS porque el NIRS hace de todo. Cuando estaba niña en Uruguay, Viña Uruguay compró un NIRS que hacía de todo. Lamentablemente no hizo de todo porque no lo entendíamos desde el principio cómo funcionaba. O sea, luego de 2 años que empezamos a entender cómo realmente funcionaba, que no era solamente la calibración, que no era solamente el infrarrojo, sino que era todo esto, empezamos a desarrollar nuestras primeras ecuaciones. Y esto es algo muy importante, porque a veces nos sentimos frustrados y nuestros jefes se enojan con nosotros, que dicen: nos hiciste comprar un infrarrojo y no me está dando los resultados que me dijiste que iban a dar. El problema es que la aplicación necesita que entendamos esto primero para luego aplicar para utilizar el infrarrojo. Y ya con esto termino. El uso del infrarrojo, si bien, como les decía, es muchas veces el desarrollar una calibración, determina que un cambio en la forma que analizamos e interpretamos las muestras o interpretamos o analizamos nuestros experimentos. Cada vez más en el uso del infrarrojo, en lo que es los nuevos trabajos científicos, se mueven o nos movemos
de determinar solamente un parámetro o dos parámetros. O sea, si bien el desarrollo de calibraciones para predecir proteína en carne o en granos o de carbono en el suelo es importante, más nos estamos dando cuenta que no es lo esencial y no es lo más que puede dar la utilización del infrarrojo, sino que pasamos a este otro nivel en el cual podemos ver el proceso como un todo, lo que lleva a que tengamos que empezar a cambiar la forma en la cual encaramos la investigación. Y es donde el análisis, lo que llamamos el multidisciplinario approach es muy importante. No es solamente el experto con su NIR que lo compró en su laboratorio, sino que es cómo distintos expertos combinados realmente trabajan en desarrollar esa aplicación. Y esto es algo realmente importante, que lleva realmente a cambiar un poco lo que hacemos tradicionalmente en laboratorio. Y como les ponía al final, el proceso y la funcionalidad están siendo una de las áreas en la aplicación del infrarrojo en las cuales se está viendo el gran potencial de la técnica que no se había visto anteriormente. Y con esto termino acá. Espero que haya sido de utilidad. Espero que no haya aparecido una vieja dándole lecciones de cocina a los cocineros, sino que traté de transmitirle un poco mi experiencia de lo que es el meterse en la utilización del infrarrojo, que tiene una potencialidad inmensa, pero que tenemos que realmente entenderlo bien para poderle sacarle todo el jugo que se puede sacar. Gracias con esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Excelente conferencia. Nos abre de forma muy didáctica ese universo del NIR. Interesante porque también de alguna manera nos integra parte de toda esa experiencia que usted tiene para hacernos ver que no es solo el uso de un instrumento, sino la necesidad de integrar grupos de trabajo. Así las cosas, abrimos la sesión de preguntas para los que quieran directamente consultarle a usted algunos aspectos sobre el NIR. Aquellos que quieran, levantan la mano. Ronald Chávez. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctor, por la charla. Muy interesante. Veo que de verdad que el equipo tiene mucha aplicabilidad y entiendo que muchas de las cosas por el tiempo no se pueden ver. Quisiera saber, desde el punto de vista de contaminantes, si tiene conocimiento de algunas experiencias, por ejemplo, metales pesados en suelos o, de mucha importancia hoy en día, residuos de agroquímicos en alimentos. Gracias. Gracias, Ronaldo. Es la pregunta del billón de dólares. Una de las cosas del NIR es que es generalmente de vuelta. Empiezo de vuelta. Una de las cosas que se dice en los libros del NIR es que el NIR no mide o no puede medir compuestos en muy bajas concentraciones. Y eso es cierto. Lo que es también cierto es que el NIR mide indirectamente la presencia de esos contaminantes en la muestra. O sea, de vuelta, desde el punto de vista de la matriz, un contaminante, un mineral pesado, va a afectar la matriz del alimento, del suelo, de una forma distinta. Esa combinación de cosas en ese suelo, en ese alimento, va a determinar un cambio en el espectro.
ese cambio del espectro se puede medir. Lo que no sé, y a veces es el NIR, ese Near Impossible Results, si podés determinar o construir una calibración para esos contaminantes. Pero sí podés ver en el espectro los cambios que producen la presencia o no de contaminantes. Espero que te haya aclarado o agregado más lío en la cabeza. No, sí, muchas gracias, me aclaró muy bien. Entonces entiendo que habría que medir indirectamente el efecto del contaminante sobre la matriz, y en ese caso entonces habría que hacer análisis específicos para cada matriz, ¿no? Eso me quedó muy claro. Muchas gracias. De nada. Hay una mano levantada que se identifica como agronomía 065 CR. No sé. Buenos días, Hola. soy Cisgo, Gerardina. Hola, Cisgo. Buenos días ya, don Daniel, también. Muchas gracias por la charla. Tenía una curiosidad nada más. En la parte de sensores remotos y de teledetección, nosotros utilizamos también la franja del Red Edge, ¿verdad? La que está ahí por los 700, 750 nanómetros, y se han desarrollado índices de vegetación que han tenido mejor correlación, no solamente con variables de crecimiento del cultivo, sino ya se está investigando en cuestiones de puntos de maduración en algunos cultivos. Y quería saber a nivel de lo que usted ha profundizado más de calidad de alimentos y trazabilidad, denominación de origen, si también hay un aporte, digamos, sustancial de la tecnología de la determinación del Red Edge. Gracias. Sí, una de las cosas interesantes que ha habido por mucho tiempo es el divorcio entre los colegas que trabajan en la parte de sensores remotos y los que trabajan en la otra parte del infrarrojo. En los últimos 5 años más o menos se ha visto de que empezamos a salir de ese divorcio y tratar de empezar a utilizar nuestros cerebros de forma mejor para entender cómo podemos aplicar las tecnologías de forma más eficiente. Y contestando tu pregunta, sí, en el área esa de 750, 800, 900 nanómetros, es donde hay una cantidad de aplicaciones. La mayoría de los equipos portables de infrarrojo trabajan en esas longitudes de onda. Y una de las cosas que estamos haciendo con unos de mis colegas aquí en la Universidad de Queensland es ver si combinando sensores remotos y análisis proximal en trigo y cebada, podemos predecir proteína. Pero nuevamente, medir proteína, pero definir si hay alta, media o baja calidad. No tratar de predecir la proteína que da el Kieldan en el laboratorio, sino que, de vuelta, ver cómo podemos entender esa variabilidad y darle algún número que le sirva al mejorador genético o que le sirva al productor para entender si tiene que aplicar más o menos fertilizante en la próxima cosecha, etc. Perfecto, muchas gracias, don Daniel. No. Andrés. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias a don Daniel por la presentación, muy interesante, de verdad. Y también al CIA por disponibilizarnos este tipo de charlas también. Bueno, mi consulta es porque yo trabajo en el área de semillas y no sé, algunas cosas he visto, pero muy poco relacionados con calidad de semillas con respecto al NIRS. No sé si ustedes han trabajado algo así específicamente relacionado con vigor o en sí con calidad de la germinación,
porque, bueno, creo que en términos de humedad sí se puede hacer alguna medición, pero como llegar un poco más allá de si se puede analizar algún componente o la estructura, qué sé yo, de composición de la semilla que me pueda llegar a definir esa calidad, ¿verdad? Gracias. Gracias, Andrés. Sí, hay algunos trabajos publicados, hay muy poco publicado porque la mayoría de esas aplicaciones pertenecen a las empresas y no han publicado demasiado o no han permitido publicar demasiado. Pero sí, vigor se puede determinar. Nuevamente, muchas de las cosas que vemos en el espectro son respuestas indirectas. Y esas respuestas indirectas se pueden utilizar para definir, por ejemplo, vigor o para definir cualquier otro parámetro que quieras medir en la muestra. Como les decía, significa que tenemos que cambiar un poco la forma de ver y cómo interpretamos los resultados. Si es lo que medimos es el vigor, o si medimos cómo las células se reacondicionan en la semilla y cómo la humedad y el contenido de humedad cambian, eso se ve en el espectro. O sea, eso que ocurre desde el punto de vista fisiológico se ve en el espectro. O sea, hay un trabajo de unos colegas en Hungría que estudiaron el desarrollo de granos en plantas de cebada y de trigo y demostraron que el espectro medía el desarrollo fisiológico de las semillas o de los granos en la planta. O sea que tu respuesta sí se puede hacer. Y nuevamente, como la vieja cachabacha, con un ENAIARC, un equipo infrarrojo, un departamento entero puede hacer una cantidad de cosas. Y eso es lo que a veces también asusta y es a veces peligroso. Si bien, y hablo por mi experiencia en Uruguay, cuando compramos el infrarrojo lo compramos en el departamento, en el laboratorio de nutrición animal. Pero el instrumento lo terminamos usando en suelos, en fibra de lana, en la parte de nutrición animal, lo utilizamos en calidad de carne, etcétera, etcétera. O sea que cuando empezamos a entender la capacidad y las opciones que nos daba el ENAIAR, empezamos a desarrollar una cantidad de aplicaciones, una cantidad de usos que ningún otro equipo nos permitía hacer. Y eso llevó a que pudiéramos desarrollar más equipos de investigación. Creo que es algo que es importante, que quiero recalcarlo, que realmente sucede en países como los nuestros, en los cuales los recursos son escasos, pero que el infrarrojo te lleva a que puedas realmente utilizar esos recursos de una forma un poco distinta de la que estamos acostumbrados. Muy bien. Quiero leer aquí un comentario que hace mi compañero Rafael Mata. Dice, muchas gracias, Daniel. En la simplicidad está la grandeza. Muy buena vibra. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Rafael. Quisiera ver si hay alguna pregunta más. Si no, para ir cerrando un poco, Daniel, es porque tenemos ahí un consejo científico, pero no puedo dejar de decirle que espero que esta pandemia pase rápido para poder tenerlo aquí en agronomía, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, porque hay muchas áreas en donde podríamos tener o desarrollar trabajos muy interesantes, y lo más importante es tener esa experiencia, ¿verdad? Suya, esa trayectoria, en donde nos puede orientar bastante en algunos aspectos, ¿verdad? Sobre todo entre ese trabajo interdisciplinario. Gracias, Gerardina.
Ahí está Francisco, creo que. A Francisco, correcto. ¿No se oye? Estás en... ¿No se oye? Gracias, perdón. Sí, agradecerle de nuevo de parte del Centro de Investigaciones Agronómicas de la misma Universidad de Costa Rica su tiempo y disposición para una charla tan amplia y tan como nos indicaron varios de las personas que preguntaron antes, lo didáctica que fue y que nos ayudó a comprender un tema muy complejo. Yo quisiera, antes de cerrar, hacer esta pequeña pregunta que me llamó la atención de su primera lámina cuando tomó ese monstruo y lo partió así en pedacitos pequeñitos. Y hablaba usted sobre la destrucción de la muestra o de las muestras completas. ¿Cuál es la penetración que tienen estas tecnologías en los tejidos que son muestreados? ¿Son solo superficiales o hay algún tipo de penetración mayor que, digamos, que requiera, sí, digamos, hacer algún muestreo también destructivo y que en los análisis, los muestreos destructivos también pudieran aportar información? En el NIR, y dependiendo de las longitudes de onda, se puede llegar hasta 1 centímetro, 2 centímetros de profundidad o de penetración. Y con eso es bastante para el análisis de muchas de las muestras, por ejemplo, de frutas y de carne. Y nosotros recientemente tenemos un trabajo que publicamos con un estudiante de PhD, en el cual estuvo analizando tejidos humanos in vivo, o sea, analizando en el lóbulo, en los cachetes, en el brazo, para tratar de relacionarlo eso con algunos aspectos nutricionales. Y después vimos en otros tejidos que penetraba la luz más o menos 1 centímetro de profundidad. O sea que 1 centímetro de profundidad es más o menos lo que apostaría de que es efectivo, hasta 2 centímetros, poquito más. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, nada más queda por agradecerle, Daniel, la excelente charla que nos dio y nuevamente repetir que ojalá pronto lo podamos tener por acá, ¿verdad? Para intercambiar un poco más con usted. Muchísimas gracias por su disposición a estar a estas horas correspondientes a Australia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero poder verlos. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias.